Muy bien, estamos en esta ocasión con la licenciada Verónica Rosoto. Rosoto, Rosoto Reyes. Ella es escritora y el día de hoy presenta su poemario Oráculo de los Significados Perdidos. Bienvenida, licenciada. Coméntenos cuál es el contenido de esta obra que presenta el día de hoy. Muchas gracias, muy amable por la oportunidad. Un gusto poder comunicarme con la audiencia por este medio que usted tan amablemente dirigen. Eh, pues el libro tiene una profundidad histórica, es decir, de mi propia vida, pero una vida que conecta también con la historia de Guatemala. Este libro nace por el sentimiento que he guardado de los años del conflicto armado en Guatemala. Entonces, fueron años en los que pocas veces se hablaba, se decía, era muy difícil comprender a cabalidad la dimensión de un conflicto armado, más cuando en esa época yo era una adolescente y vivía aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Entonces fueron quedando como muchos sentimientos, muchos pensamientos sin resolver, digámoslo así, pero que estaban enraizados profundamente como en una tarea pendiente por resolver. Entonces el nombre convoca a esto precisamente que estoy hablando, ¿verdad? Un oráculo es que la voz de un profeta, digamos, que va a decir algo en relación al futuro. Pero en esta ocasión, el oráculo se convierte como una convocatoria del pasado para explicar el presente y comprender, ¿verdad? Porque faltó todavía esa parte de comprensión íntima, y, pero más que comprensión, también como una deuda, porque en ese tiempo no pude hacer nada, ¿verdad? Porque era una adolescente y la situación era difícil. Entonces, hoy que me veo a esta edad como una escritora, quiero empezar a saldar de alguna manera esa deuda a través de la poesía, de mis letras, de mi palabra, de la declamación de mis versos en relación a ese periodo, ¿verdad? Y no es solamente ese periodo, habla también en función de todo lo que Guatemala ha vivido, ¿verdad? Y que todavía de alguna manera sufrimos los efectos de ese conflicto armado interno, de la conquista española, etcétera. Podemos decir que es entonces una poesía basada en la historia de Guatemala. Sí, ajá, exactamente. Pero más que la historia propiamente, aunque hay versos que hablan, sí, de ejemplos, de personas, ¿verdad? Que yo poeticé algunas experiencias de las personas en ese tiempo, ¿sí? Pero no es como histórico propiamente, sino alude a todo a toda esa ese conflicto también interno sobre lo que pude haber entendido en ese tiempo, lo que quise haber sido y lo que ahora puedo hacer. Podemos leer del tema, Claro que los sí, textos, por favor, para con que el mucho gusto. auditorio Eh, Les voy a compartir el poema Penumbra de un tiempo que no deja de pasar, en función de todo lo que estábamos hablando, ¿verdad? El pasado nos persigue. Es una sombra que se asoma de cuando en cuando pidiendo ser comprendido. El pasado no ha pasado si no termina de hablar. ¿Hasta cuándo se le oirá cruzar el tiempo? Hasta que alguien se siente y le vea de frente, valiente, decidido a escuchar. Hasta que el cuerpo sienta crujir en los huesos los recuerdos no recordados. Hasta que rechinen los dientes y se alboroten los parásitos que carcomen el sistema sentimental, el sistema mental, el sistema inspirativo, el sistema indignativo. Hasta que se quede tirado el ser humano boca arriba sobre el polvo de donde fue tomado y, empapado en su propio sudor, reconozca que su batalla le exigirá siempre más de todo aquello que no supo en su tiempo, ni otras mentes se acuerdan ya. El pasado no se aleja,
se hace indispensable que sea compañía, ya no más un tirano. Y licenciada, y aborda diversos aristas del tema que usted planteaba del conflicto armado Ajá. en este poemario, o ahí se centra en algo específico. Bueno, se coge varias experiencias también, o sea, son 6 unidades que tiene el libro, ¿verdad? Y recoge, pues primero, como ese pensar es el pasado, ¿verdad? Hay varios poemas en relación a eso. Después vamos a tener, permítame, después vamos a tener la sección en donde se poetiza eh, Guatemala, Quetzaltenango, cómo era antes, cómo ese Quetzaltenango se perdió en esta historia, ¿verdad? De lo que era antes Quetzaltenango y ahora no lo es, ¿verdad? Y habla también de la corona, el tiempo de la corona que todavía sigue de alguna manera y aludo a las migraciones del siglo XX, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, con las migraciones italianas, porque mi bisabuelo fue italiano y entonces trato también ahí el conflicto. Y después, pues varios testimonios de personas, ¿verdad? Por ejemplo, las historias del caudal, que habla sobre la gente que aparecía en los ríos cuando estaban muertos, cuando morían. Eh, También sobre la muerte de un joven que se llama Itzul, ¿sí? Y de una mujer que se llama Soledad Angustias. Entonces son testimonios. La sexta parte tiene que ver con una especie de espiritualidad eh, maya, ¿verdad? Tenemos al Señor del Frío, que es Tezcatlipoca, tenemos Padre Fuego y también el perraje. Y por último, bueno, tenemos otra sección también, pero por último hay una proclamación en donde le hace un homenaje a los que sobrevivimos a la guerra a pesar de tener nuestras propias cicatrices, todavía heridas no cerradas y todavía muchas incógnitas, estamos aquí. Entonces, como